respecto a la dimensionalidad del planeta en el que vivimos. Nuestro planeta es insignificante de acuerdo a la dimensión del universo en el que se encuentra. Y así sucesivamente, ¿no? Una hormiga es insignificante de acuerdo al tamaño de nosotros. O si nos vamos a las partículas subatómicas, pues también ahí tienen una dimensión nula respecto a cualquier otro objeto, ¿verdad? Bueno, pues entonces así nosotros consideraremos a cualquier objeto, así una partícula, no vamos a considerar una deformación, no vamos a considerar que presente una u otra forma, ¿sí? Sino que si nosotros hablamos de una partícula, es un objeto puntual, ¿verdad? Adimensional. Bueno, al momento de que nosotros utilizamos o analizamos más bien estos objetos, estas partículas, pues nos va a permitirlas analizar con unas ecuaciones muy simples, sin necesidad de meter más variables que involucren esa deformación del objeto al aplicarle esa fuerza, ¿sí? Vamos a estar trabajando cuando se aplican una, dos o más fuerzas que van a actuar sobre esa partícula. ¿Qué efecto ocurre cuando se le aplica una fuerza a una partícula? ¿Sí? ¿Hacia dónde se desplaza? Si presenta un desplazamiento o si se encuentra en equilibrio. Cuando se efectúan dos o más fuerzas, pues ¿cómo es esa resultante de esas dos o más fuerzas que se están presentando, ¿no? Bueno, una vez que nosotros analicemos esas más fuerzas, pues obviamente también podemos descomponer una fuerza en muchas fuerzas, ¿verdad? Independientemente de cuántas fuerzas nosotros queramos descomponer ese vector, al final de cuentas ya habíamos dicho que una fuerza es una magnitud vectorial, pues podemos hacerla en 2, 3, 4, n vectores, n fuerzas, pero pues regularmente lo hacemos una descomposición en sus componentes rectangulares. Posteriormente vamos a ver qué es esa parte de las componentes rectangulares, ¿sí? Bien. Bueno. La primera parte vamos a estar analizando resultante de dos fuerzas. ¿Qué es la resultante? Pues bueno, resultante, pues simplemente entiendan ustedes como resultado de qué, pues de las fuerzas, de la fuerza o de las fuerzas que se están aplicando. Si es una única fuerza la que se está aplicando a ese cuerpo, pues es la resultante directa, ¿no? Sin embargo, si tenemos dos o más fuerzas, la resultante pues es el efecto de todas esas fuerzas que se están aplicando. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, tenemos que entender estos conceptos, el punto de aplicación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un objeto cualquiera, no considerando como partícula, es muy importante tener en cuenta el punto de aplicación. ¿Por qué? Ya habíamos ejemplificado que si ustedes empujan a una persona por los hombros o le empujan por los pies, pues el efecto que ustedes están causando en esa persona es distinto, ¿verdad? Están aplicando una fuerza de empuje en un punto distinto que está generando un comportamiento diferente, ¿no? En una, posiblemente solo de un paso o se tambalee la persona si le empujamos por arriba, pero si le empujamos por abajo, pues es lo más probable es que se caiga, ¿verdad? Porque ya estamos por debajo de su centro de gravedad. Bien, cuando hablamos de partículas, el punto de aplicación es indistinto. No importa dónde se está aplicando esa fuerza, el punto de aplicación es el mismo, ¿verdad? No nos interesa dónde le estemos aplicando. Bien. Ahora, vamos viendo aquí otro punto importante, que es la magnitud o el módulo. Ok, cuando hablamos de magnitud o de módulo, es la cantidad de fuerza que estamos nosotros aplicando, ¿sí? Nosotros ya sabemos que las unidades de la fuerza en el sistema internacional es el Newton, ¿sí? Y cuando hablamos del sistema inglés, FPS, es la libra. Entonces, ahí es importante. Ay, permítanme un poquito.
Bien. Bien, cuando estamos en el sistema internacional son los newtons, cuando estamos en el sistema inglés son las libras, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando de un punto en el cual vamos a estar aplicando la fuerza. Una magnitud o módulo es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros calculamos la magnitud o el módulo es solamente la unidad, ¿sí? En este caso newtons, ¿sí? La cantidad de newtons que estamos aplicando de fuerza a cualquier objeto, ¿sale? Sin importarnos la dirección, sin importarnos el sentido, nada. La magnitud nada más nos va a indicar 30 newtons, 40 newtons, 60 newtons, 22 libras, 39 libras, 369 libras, lo que sea, ¿sí? Bien, esto se los menciono porque cuando nosotros hablamos de fuerza, recuerden que tiene una dirección y tiene un sentido. Esa dirección está definida por una línea de acción, ¿sí? Y el sentido de la fuerza. Vamos a ver estos ejemplos que nosotros tenemos aquí en pantalla. Aquí nosotros tenemos una partícula A, ¿sí? Aquí nosotros tenemos esta partícula A. A esa partícula nosotros le estamos aplicando una fuerza. Ay, no voy a poder rayar. Sí, a ver, permítanme un poquito. Listo. Bien. Entonces tenemos aquí esta partícula A. Si se fijan, tenemos esta flecha que nos está indicando aquí que tiene una magnitud de 10 libras. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la línea de acción en esta partícula? Sí, dígame, Osmar. Profe, ¿está dibujando algo? No. Ah, ok. No. Nada más estamos observando aquí esta imagen. Fíjense bien. Nada más la remarco, ¿sí? Para que vean qué es lo que estamos haciendo. Tenemos esta fuerza que se está aplicando. Era lo que no quería, porque no se va a ver derechito esto, pero bueno. Tenemos aquí esta fuerza que se está aplicando sobre esta partícula A. ¿Sí? Este puntito verde que vemos aquí es la partícula sobre la cual vamos a estar trabajando. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, podemos ver que está esta línea punteada, ¿verdad? Toda esta línea punteada. Esa sería nuestra línea de acción. Esa es la línea de acción en la cual está trabajando esa fuerza de 10 libras. Bueno, nosotros tenemos una dirección. La dirección es el ángulo que tiene esa línea de acción, en este caso 30 grados respecto a la horizontal, ¿sí? Al eje X. Siempre, que no se les olvide eso, apúntenlo ahí del color que más les llame a ustedes. Siempre los ángulos hay que medirlos respecto al eje X positivo, respecto a la horizontal positiva. Se puede medir en otro coordenada, ¿sí? En el eje Y positivo, en el eje Y negativo, en el eje X negativo, sí se puede, pero les va a generar más complejidad al momento de sus cálculos. Por eso siempre hay que medir respecto al eje X positivo. ¿Sale? Bueno, entonces nosotros tenemos aquí 30 grados que nos están determinando la dirección de esa fuerza, esta línea de acción. Bueno,
Pero así como nosotros tenemos esta dirección, también podemos tener esta otra, si se fijan. Aquí la fuerza iba con una pendiente positiva, para acá, todo. Y acá la fuerza va para acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a determinar la dirección? El ángulo respecto al eje de coordenadas que nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, ¿por qué esta flecha va hacia arriba de la pendiente y por qué esta va hacia abajo? Bueno, ese es el sentido, ¿sí? El sentido nos lo va a indicar la punta de flecha, ¿sí? La punta de flecha que nosotros tengamos va a ser el sentido. Entonces, el grado, ¿sí?, nos indica dirección. La punta de flecha nos indica el sentido. Y esto que nosotros vemos aquí, toda esta línea punteada, es la línea de acción, ¿sí?, de la fuerza. Estas dos fuerzas, si se fijan, ambas son de 10 libras. Ambas tienen la misma dirección, pero tienen sentido opuesto. ¿Sale? Esto, pues obviamente nos va a generar un efecto diverso a esa partícula, ¿verdad? En la primera de ellas, la partícula se va a desplazar hacia esta dirección, ¿sí? Y en la otra se va a desplazar hacia esta dirección. Como se está efectuando el sentido de la fuerza que estamos ejerciendo. ¿Sale? Bueno. Entonces, eso pasa cuando nosotros tenemos una única fuerza, ¿sí? Ahora fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos fuerzas? Cuando tenemos una única fuerza, esa fuerza es la resultante. Cuando tenemos dos fuerzas, pues tenemos que encontrar cómo es esa resultante que se está ejerciendo a partir de esas dos fuerzas en la misma partícula. Veamos aquí, fíjense. Ahí. Tenemos aquí esta partícula A, la cual se le está ejerciendo una fuerza P y se está ejerciendo una fuerza Q. ¿Sale? Dadas esas dos fuerzas, pues simplemente pónganse a ver qué ocurre. Imagínense que la fuerza P es uno de sus brazos y la fuerza Q es el otro de sus brazos, ¿sí? Y que los empiezan a jalar a ustedes. ¿Hacia dónde se van a mover? No se pueden partir. Bueno, si ejercen sobre ustedes una fuerza muy grande, en la cual se rompa la fuerza interna de su cuerpo, ¿sí?, que mantiene ahí todas las, bueno, en este caso sus dos extremidades superiores pegadas a su cuerpo, pues obviamente sí se va a desprender el brazo, ¿no? Pero si una persona, sí, sus hermanos, sus primos, quien sea, los empieza a jalar de un brazo en un sentido y de dirección, y a otra persona los empieza a jalar en un sentido y dirección, ¿hacia dónde se van a mover ustedes? ¿Sale? Véanlo así. Entonces, el desplazamiento que ustedes van a presentar de acuerdo a esa fuerza que se está ejerciendo para un lado y para otro en cada uno de sus brazos, se le va a conocer como resultante, ¿sí? Y para encontrar ese resultante existen diversos métodos. Todos parten del mismo principio, ¿sí?, de la ley del paralelogramo. Para ello, podemos hacer uso de tres métodos: la ley del paralelogramo, la regla del triángulo, que es solamente un lado de ese paralelogramo, por decir, este lado superior, ¿sí? Si se fijan, este es un triángulo y abajo es un triángulo exactamente igual. O un método matemático, ¿sí?, analítico. Bueno, son los temas que nosotros vamos a ver. Si se fijan, la resultante va a ser aquella fuerza, ¿sí?, que resulta
gráficamente desde el punto A hasta el cruce de las dos fuerzas, hasta este punto, ¿sale? Y es la que observamos aquí abajo, esa va a ser la resultante, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos esto? ¿Sí compraron su transportador y su regla? ¿Sí tienen ahí su transportador y su regla? No. Les dije que iban a ocupar una calculadora, un transportador y una... Ok, bueno, vamos analizando por lo pronto con el método aquí analítico, ¿sí? Y luego vamos viendo el método gráfico, tanto paralelogramo como triángulo. Bien, aquí tenemos la suma de dos fuerzas, ¿sí? No obedece las reglas definidas en la aritmética o en el álgebra ordinaria. ¿Por qué? Fíjense bien, nos dice dos fuerzas que actúan formando un ángulo recto, es decir, de 90 grados, ¿sí? Si consideramos que esta de aquí, esta es nuestra partícula, bueno, hay un círculo perfecto, ¿no? Nuestra partícula A. Aquí tenemos un ángulo recto. Un ángulo recto son 90 grados. ¿Sale? Déjenme ver si con este se puede escribir mejor. $90. Bueno. Por ejemplo, nos dice que la fuerza, ¿sí? Aquí tenemos una fuerza. Una esta es un poquito más grande que la otra, de 4 libras, y esta es una fuerza de 3 libras, ¿verdad? Aquí nos dice, una es de 4 libras y otra de 3 libras. Nos dice que su suma es de 5 libras y no de 7 libras. ¿Por qué? Cuando nosotros sumamos en el álgebra y nos dicen 4 más 3, pues simplemente 7 libras. ¿Sale? Pero no, esto no es así. ¿Cuándo se cumple esas 7 libras? Cuando la fuerza se está aplicando en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que a esta partícula alfa la voy a dibujar en dos partes. Se le está aplicando esta fuerza de 3 libras y se le está aplicando esta fuerza de 4 libras. ¿Sí? ¿Por qué en este caso si suman 7? Porque tienen la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? En este caso sí vamos a tener que esta partícula alfa o partícula A, como la nombramos, tenga un desplazamiento en la misma dirección y sentido de 7 libras. ¿Sale? Bien. Sin embargo, aquí la fuerza que nosotros vamos a encontrar va a tener otra dirección. No va a tener una fuerza sobre estas 4 libras ni una fuerza sobre estas 3 libras. Va a tener una resultante de esta índole. ¿Sí? ¿Con qué dirección? ¿Quién sabe? El sentido sí es obvio aquí que se va a desplazar hacia este lado. ¿Por qué? Pues porque se está aplicando una fuerza hacia el este, se está aplicando una fuerza hacia el norte, pues el movimiento va a ser hacia el noreste, ¿verdad? Bien,
Pero ¿en qué dirección? ¿Qué ángulo? ¿Y qué magnitud? Aquí ya se nos está diciendo que 5 libras. ¿Sí? Bueno, ¿ya apuntaron esto de aquí? Para poder borrar y continuar. Sí, profe. Bueno, fíjense bien. Fíjense bien. Hay algo muy, muy fácil de hacer. Ahí en su cuaderno, en cualquier punto, si es cuadriculado o es una libreta de rayas, pongan ahí esa partícula alfa. Sí, pongan esa partícula alfa y pongan una línea hacia la derecha de 4 centímetros. Ahí. 4 centímetros, ¿sale? Que va a ser equivalente a 4 libras. Y pongan una línea hacia arriba de 3 centímetros, que va a ser equivalente a 3 libras. ¿Sí? Bien. Una vez que hagan eso, van a dibujar ustedes líneas paralelas. Si se fijan, ustedes van a dibujar una línea paralela a esos 4 centímetros y van a dibujar una línea paralela a esos 3 centímetros. ¿Sí? Si se fijan, que van a obtener la misma distancia. 3 centímetros y aquí van a obtener 4 centímetros. Una vez que ustedes tengan eso, van a medir la distancia que hay de este punto, que es el origen de nuestra partícula, a este punto del cruce. Para esto nada más ocupan una regla. Dígame con la regla cuánto equivale ese valor. Sí, Jonathan. 5 centímetros, profe. 5 centímetros, ok. Entonces, ya encontramos la resultante de esas dos fuerzas. 5 centímetros. ¿Cuánto vale la dirección de esa fuerza? 5. Ahí ocupan su transportador. ¿Cuánto mide ese ángulo? Sí, Jonathan. Pues según mi transportador son 32 grados. 32 grados. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces consideremos esos 32 grados, ¿sí? Lo que ustedes acaban de obtener es la regla del paralelogramo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la regla del paralelogramo? Ok, tenemos ya nuestras dos fuerzas,
esta roja de 3 centímetros, esta otra roja de 4 centímetros. En cuanto termina esta de 4 centímetros, justamente ahí empezamos a dibujar la paralela con el mismo sentido, con la misma dirección de la de 3 centímetros, que es esta de color amarillo que tenemos aquí. ¿Sí? Siendo estrictos, pues obviamente va a llegar hasta este punto. Lo mismo, hacemos una paralela. Una vez que termina estos 3 centímetros, hacemos una paralela de 4 centímetros. ¿Sí? Y obtenemos 4 centímetros también. Ese es el paralelogramo. Aquí se cruza. ¿Por qué? Pues porque forma un paralelogramo. ¿Sí? Bueno, esto es muy fácil porque el ángulo que separa estas dos fuerzas son 90 grados. Cuando ese ángulo es distinto de 90 grados, pues empieza ahí a generarse un poco de complicaciones, pero generando un nuevo mapa de coordenadas, un nuevo plano cartesiano, podemos encontrar el ángulo exacto, ¿verdad? De las siguientes dos fuerzas que tenemos que hacer paralelas. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer la regla del triángulo? Pues es exactamente lo mismo, pero solamente vamos a considerar una de esas fuerzas, ya sea la de 3 libras o la de 4 libras. En este caso, si consideramos nada más la de 3 libras, ok, la dibujamos, ¿sí? Aquí la tenemos, 3 libras. Y una vez que termine, ponemos la fuerza de 4 libras, que es esta de aquí. Al final de cuentas, si se fijan, vamos a obtener la misma resultante desde el punto A hasta este punto, donde termina la fuerza de 4 libras. ¿Sí? Entonces aquí nada más estamos considerando esta parte del triángulo, esta parte de acá arriba, que también hubiéramos podido considerar esta parte de aquí abajo. ¿Sí? Bueno. Entonces esa es la regla del triángulo, la regla del paralelogramo. ¿Cómo podemos comprobar? Porque obviamente si lo estamos haciendo por un método gráfico, posiblemente se nos fue 1 milímetro o se nos fue ahí 1 grado al momento de poner el transportador, lo pusimos chueco, pues podemos hacer uso de la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Sí? En la ley de cosenos tenemos esta igualdad. El seno de A sobre el ángulo alfa es igual al seno, bueno, al lado, perdón, el seno del ángulo A sobre el lado alfa es igual al seno del ángulo B sobre el lado B, igual al seno del ángulo C sobre el lado C. ¿Esto qué nos va a involucrar? Pues que forzosamente debemos de conocer o dos ángulos y un lado para encontrar un lado, o que debemos de conocer dos lados y un ángulo para poder encontrar otro ángulo. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué conocemos nosotros aquí? En este caso, pues conocemos los puros lados. No conocemos ningún ángulo. ¿O sí conocemos algún ángulo? El de 90. Conocemos el de 90, pero ese ángulo de 90, ¿qué está haciendo? Medir esta separación. Medir esta separación, pero ¿cómo encontramos este valor de aquí? Pero tenemos el de 90, ¿no? O sea, voy a dibujar, fíjense bien, ¿eh? Bueno. Tenemos este, nuevamente 3 libras, y tenemos acá 4 libras, ¿sí? Dibujamos ahí las paralelos y aquí encontramos la resultante. Sabemos
Sabemos que este ángulo, que este ángulo, que este ángulo, que este ángulo son de 90. Todos son de 90. Pero ¿cómo encontrar este ángulo? ¿O cómo encontrar este ángulo de acá? Vámoslo viendo por un triángulo nada más, fíjense. Vamos viendo este triángulo. Conocemos este lado, que son 3 libras. ¿Sí? Conocemos este lado, que son 4 libras. Y conocemos un solo ángulo. No es el que nos interesa, sino que es un ángulo opuesto a nuestra resultante. Este ángulo es de 90 grados. ¿Cuánto vale esta resultante? ¿Es posible calcularla? Vamos haciendo uso, bueno, de cualquiera de los dos. Fíjense bien, ¿qué conocemos aquí? Un lado, ¿sí? Conocemos aquí este ángulo, pero ese ángulo no corresponde al lugar al que al ángulo, al lado opuesto, para nosotros poder encontrar cuánto vale esa resultante, ¿sí? Podríamos hacer uso de la ley de senos y cosenos si conociéramos este ángulo, ¿sí? Que le corresponde a este lado opuesto, que son 4 libras. O si conociéramos este ángulo que les corresponde a 3 libras, que es el ángulo opuesto a ese lado. Pero si nosotros conocemos 2 lados y conocemos un ángulo, pero no conocemos realmente, no hay una reciprocidad de el ángulo hacia el lado opuesto, siempre nos tenemos que ir a la ley de cosenos. ¿Por qué? Fíjense, aquí ¿qué desconocemos? El lado A. ¿Y qué conocemos? El lado B. Conocemos el lado C. Nuevamente conocemos B y C. Y conocemos el ángulo que le corresponde a ese lado, ¿verdad? Que son esos 90 grados. Pues vamos haciendo ese cálculo. Simplemente nosotros vamos a tener que A es igual, vamos viendo este despeje. Si esto estaba elevado al cuadrado, ¿cómo hacíamos el despeje? Raíz cuadrada, ¿verdad? ¿De quién? De B al cuadrado. ¿Quién va a ser B? Pues cualquiera de los dos. Vamos poniendo que este es A y vamos poniendo que este es B. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, no. A es lo que estamos calculando. A este vamos a ponerlo C. Este va a ser nuestro lado C. Da lo mismo como nos nombremos, pero aquí ya puse que vamos a calcular A, ¿verdad? Este va a ser nuestro lado C. ¿Sí? Bueno, entonces conocemos a B, que son 4 libras. Ponemos 4 libras elevado al cuadrado. ¿Sí? Más 3 libras elevado al cuadrado menos 2 por 4 libras. Voy a continuar aquí abajo. Por 3 libras por el coseno del ángulo opuesto de A. Este es A. A lo desconocemos, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo opuesto? Pues este que conocemos, 90. ¿Sale?
Entonces vamos resolviendo. Hasta acá llega nuestra raíz. ¿Sí? Bien, entonces tenemos a es igual a raíz cuadrada. ¿Cuánto es 4 libras al cuadrado? ¿16 libras? ¿16 qué? Libras. Libras al cuadrado. Ajá. 16. Ay, con este mouse no puedo escribir, ya voy a traer el otro. 16 libras, ¿sí? 3 libras al cuadrado, ¿cuánto es? 9 libras. 9 libras al cuadrado también. 9 libras al cuadrado. ¿Sale? Luego aquí tenemos que multiplicar menos 2 por 4 por 130 por 3 libras. ¿Cuánto es? ¿Cuánto dijo? 2 por 4 libras por 3 libras. ¿24? Menos 24. Ah, Menos pero- 24, ¿qué? Menos 24, ¿qué? ¿Libras? Libras. Libras al cuadrado, o están multiplicando libra por libra. ¿Sí? Y al último les queda coseno de 90. ¿Cuánto es coseno de 90? El coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 1. Bien, entonces continuamos. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo. A es igual, que tenemos 16 libras al cuadrado más 9 libras al cuadrado. ¿Cuánto nos da? $25 libras al cuadrado. Menos 24 libras al cuadrado. ¿Esto qué nos da? A es igual a la raíz cuadrada de 1 libra al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que A es igual a 1 libra. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto o no? ¿Cuánto es el coseno de 90? Cero. ¿Cero? ¿Segura? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto es coseno de 90? ¿Es 1 o es 0? Cero. Es 0. 0. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, fíjense bien, no vamos a multiplicar por 1, vamos a multiplicar 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces nos va a quedar A es igual a la raíz cuadrada de 25 libras al cuadrado. Por lo tanto, A es igual a 5 libras. ¿Sí? Bien, entonces ya conocemos nuestros 3 lados. Podemos hacer uso de la ley de senos
para encontrar el ángulo que nos interesa. En este caso, ¿cuál ángulo nos interesa? Bueno, fíjense bien, ¿eh? Si nosotros tenemos esta línea y esta otra que son paralelas, y nosotros cortamos esas líneas por esta línea, por esas dos líneas con esta tercera, ¿qué obtenemos? Que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí? Y que este ángulo, y lo puse del mismo color, bueno, no importa, es igual a este ángulo. Este ángulo de aquí, este ángulo que tenemos aquí, este morado, es complementario de este azul. ¿Por qué se complementan? Ah, bueno, porque nosotros teníamos aquí 180 grados, ¿verdad? Desde aquí hasta acá son 180 grados. Si nosotros conocemos uno de esos dos ángulos, pues simplemente es necesario hacer una resta para conocer el segundo, ¿sí? Si mide 93 centímetros, pues nosotros ya sabemos que el otro va a medir 87. Si uno mide 10 grados, pues el otro va a medir 170. Por eso son complementarios, ¿sí? Se complementa uno respecto del otro para sumar 180. Ahora, si se fijan, este ángulo azul, yo lo puse también azul arriba. Bueno, esto es así porque son ángulos opuestos, ¿sí? Esos ángulos opuestos son iguales. Entonces, este verde de aquí es opuesto a este de acá. Bien, si a nosotros ya dijimos que lo que nos interesa es este ángulo y estamos analizando este triángulo, ¿cuál sería el ángulo que deberíamos de analizar para encontrar el valor que estamos buscando? Que es este de aquí. Fíjense bien. Si aquí nosotros pusimos el lado A, este va a ser nuestro ángulo alfa. Bueno, ese es un alfa. Si aquí nosotros tenemos nuestro lado B, este va a ser nuestro ángulo beta. Si aquí nosotros tenemos nuestro lado C, el ángulo opuesto va a ser gamma. ¿Cuál tenemos que encontrar? ¿Alfa, beta o gamma? Para dar respuesta a la dirección de nuestra resultante. ¿Cuál? Pues podríamos encontrar los dos, ¿no? Podrían encontrar los dos, pero uno de ellos nos simplifica la tarea. Pues gamma. Gamma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ángulo opuesto a este que estamos tratando de encontrar, a este de aquí. Ok, entonces vamos a considerar a esta igualdad, ¿sale? Seno de beta, ¿sí? Seno de beta, bueno, estas dos, esta no, vamos a poner seno de alfa sobre A, seno de gamma sobre C. ¿Sabemos cuánto vale alfa? Sí, por lo tanto nosotros tenemos seno de 90 grados. Sobre, ¿cuánto vale A? Pues lo acabamos de encontrar, que es 5 libras. Esto va a ser igual al seno de gamma. Seno de gamma. ¿Conocemos gamma? No. Esa va a ser nuestra incógnita. ¿Sí? ¿Conocemos el lado opuesto al ángulo gamma? Sí, 3 libras. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar gamma.
Esto, 3 libras, está dividiendo, pasa multiplicando. 3 libras. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Seno de gamma. ¿Cómo quitamos gamma? ¿Cómo dejamos gamma sola? Pues bueno, hay una forma muy fácil. Quitamos el seno y a toda esta parte le calculamos el arcoseno, ¿verdad? El arcoseno de 3 libras por el seno de 90 sobre 5 libras es igual a gamma. ¿Sale? Vamos haciendo ese cálculo. ¿Sí? Aquí fíjense bien que tenemos libras en el numerador y libras en el denominador, se nos van. Se convierten en 1. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? El arcoseno de 3/5 por el seno de 90. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. 1. Entonces lo único que tenemos que calcular es el arcoseno de 3 sobre 5. ¿Cuánto da? $36.87. 36.87. ¿Qué dicen los demás? 36.8698 o 36.87. Bien. Ahí muy similar lo que obtienen Daniel a lo que obtienen Jonathan, ¿verdad? Pero muy diferente a lo que se había obtenido de forma gráfica, que eran 32 grados. ¿Sí? Por eso es más importante hacer los cálculos de forma analítica que de forma gráfica. ¿Sale? Bien, los dejo que tomen apuntes de esto para que aquí yo voy apunto aquí porque hay espacio, luego acá porque encuentro otro espacio, entonces ustedes vayanle dando ahí un orden. Ahorita vamos viendo más ejemplitos, ¿sale?
¿Cómo van? ¿Ya quedó? Ya casi, profe. ¿Tienen preguntas, dudas? Cuando no vayan entendiendo algo, ahí me interrumpen, ¿eh? Sí, está bien, profe. ¿Ya quedó? Ya. Bien, vamos a hacer más ejemplitos de esto, pero déjenles platico la siguiente diapositiva. Y ahorita vemos más ejemplos. Por favor, para todos aquellos que no hayan comprado sus reglas, su transportador o su juego de geometría, ya sea una escuadra o escuadra, lo que sea, lo que sí es importante tener es ahí el transportador, ¿sí? Y una regla mínimamente. Bueno, ya dijimos nosotros que existen dos cantidades, dos magnitudes distintas, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son todas aquellas que solamente dependen de su magnitud, de la unidad como tal, y no tienen ninguna dirección, no tienen un sentido. ¿Sí? Las magnitudes vectoriales involucran una magnitud, un sentido y una dirección, esas tres cosas. ¿Sale? Bueno, las fuerzas son parte de las magnitudes vectoriales, pero no solamente es la única cantidad vectorial que existe, ¿sí? También, por ejemplo, existe la velocidad, ¿sí? La velocidad tiene una magnitud, tiene una dirección y un sentido. La aceleración también, ¿sí? Cualquier movimiento en la física presenta una magnitud, un sentido y una dirección, ¿sale? Y pues obviamente podemos calcularlas a partir de la ley del paralelogramo. Bueno,
Por lo tanto, pues bueno, por el contrario, una magnitud escalar, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos ejemplificar? Una masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa pues nada más se especifica en kilogramos. No tiene una dirección, no tiene un sentido. Un peso sí tiene una dirección y sí tiene un sentido, ¿sale? Entonces un peso, por ejemplo, sí es representado mediante una magnitud vectorial. La energía solamente la podemos representar como una magnitud. El trabajo también como una magnitud escalar. El tiempo, magnitud escalar. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque no tienen un sentido, no tienen una dirección. Bueno, cuando nosotros hablamos en sí de un vector, no de una cantidad vectorial, pues a final de cuentas, en sentido estricto, pues viene siendo lo mismo, ¿verdad? Posee una magnitud, posee una dirección, posee un sentido, ¿sí? Si nosotros tenemos diferentes vectores que están actuando sobre una partícula, pues se hace uso de la ley del paralelogramo para encontrar esa resultante de ese cuerpo, ¿sale? De las fuerzas que se están efectuando en ese cuerpo. Cuando nosotros hablamos de un vector, pues tiene una representación matemática en específico, ¿sí? Una de ellas o es representar los vectores en mayúsculas, en negritas o con una flecha por encima. Son las tres formas de representar un vector, ¿sale? La magnitud de un vector también tiene tres formas de ser representada. Ya dijimos que la magnitud o módulo, ¿sí?, del vector es exactamente lo mismo. ¿Y qué nos va a indicar? Solamente la magnitud, es decir, una cantidad escalar, ya no una vectorial. Si nosotros calculamos la magnitud, si nosotros encontramos un vector, ¿sí?, es una cantidad vectorial. Si nosotros calculamos la magnitud de un vector, es una cantidad escalar. ¿Cómo la representamos matemáticamente? Pues simplemente con una doble barra. Una doble barra a cada lado de la A, una doble barra a cada lado de esa A con flechita, o una doble barra a cada lado de la A en negritas, ¿sí? Son la forma de representar los vectores y ahora su módulo o magnitud. Bien, vamos a ver estas reglas de un vector, ¿sí? Hace un momento les di un ejemplo completo, así sintetizado de todo lo que vamos a estar viendo, pero aquí vamos a empezar a ver detalle a detalle lo que se realizó anteriormente. Por ejemplo, existen dos reglas fundamentales en los vectores, ¿sí? Si dos vectores son iguales, quiere decir que tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, aquí A tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud y el mismo sentido que B. No está uno encima de la otra, pero son idénticos. ¿Sale? Bien, un vector que tiene la misma magnitud que un vector A, pero con dirección opuesta, se denomina como vector negativo, ¿sale? Y se denota como, aquí bueno, menos A, ¿verdad? Negativo. Entonces aquí tenemos A y menos A, ¿sale? Aquí no es dirección, aquí es sentido opuesto. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma dirección, si se fijan. Este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Entonces es sentido opuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Que A menos A, pues obviamente va a dar 0. Si estas dos fuerzas están actuando sobre la misma partícula, la partícula no va a sufrir ningún efecto. ¿Por qué? Porque la resultante de esas fuerzas es 0. Bien, ahora les había encargado yo una tarea que investigaran qué era colineal y qué era coplanar. ¿Alguien investigó?
Dice que Son vectores que se hallan en el mismo plano. Coplanares son vectores que están en el mismo plano. Y colineales Son los que están, supongo que están en diferentes planos, ¿no? coplanar Eso, ya nos que son dijeron aquellos están en el que- mismo plano, ¿verdad? Ujú. Colineal, los Omar. colineares son aquellos puntos que pueden unirse por una misma recta. Esos son puntos colineales. Pero vectores colineales, ¿cuándo un vector es colineal a otro? Son cuando dos o más vectores se encuentran en la misma dirección. Se encuentran en la misma dirección, ¿sí? Quiere decir que son paralelos uno respecto del otro. Fíjense bien. Estos tienen la misma, tanto A como B tienen la misma dirección. ¿Son colineales? Sí. ¿Son coplanares? También, porque los estamos analizando desde el mismo plano. ¿Cuál plano? Ah, pues este. Este plano, XY. ¿Sale? Ahora fíjense bien en mí, ¿sí? No le pongan atención a la presentación, véanme a mí en la cámara. Fíjense, yo tengo aquí mi brazo, ¿sale? Y tengo acá este otro brazo. ¿Son colineales o coplanares? Depende. ¿De qué va a depender? Del plano que lo estoy observando. Fíjense bien. Ahora, si yo me giro, ahora ya son coplanares. Ya están en el mismo plano estos dos vectores. Aquí no. ¿Sí? No los podemos analizar aquí siendo coplanares porque desde el plano que lo estamos observando ahorita no son coplanares. Pero si los cambio yo hacia este lado, el plano en el cual ahora los están observando ustedes, ¿sí? Ya nos indica que estos son coplanares, ¿verdad? Uno va hacia allá y otro va hacia acá, pero ya son coplanares. ¿Son colineales? No. Porque hay un ángulo entre ellos, ¿sí? Diferente de 0. Cuando nosotros tenemos que dos ángulos tienen un ángulo, que dos vectores tienen un ángulo que los separa de 0 grados, ¿sí? Significa que son colineales. ¿Esto qué quiere decir? Que la dirección de uno y la dirección del otro es exactamente la misma. A eso nos referimos cuando es colineal. Coplanar, que desde el punto de vista que nosotros lo estamos observando, ambos vectores pueden ser descritos por un único plano, ¿sí? Siempre, absolutamente siempre, toda la vida, cuando hablamos de dos vectores, va a existir un plano en el cual los dos puedan estar ejerciendo su magnitud, sentido y dirección, ¿sí? El ejemplo que les di, pues aquí no son coplanares. Volteamos y aquí ya uno es coplanar, ¿verdad? Y el otro es coplanar respecto al otro. Ahí lo estamos observando desde el mismo plano. Aquí en el inciso A, ambos vectores son coplanares. Aquí en el inciso B, ambos vectores son coplanares. ¿Sí? Tanto en el inciso A como en el inciso B, los dos vectores tienen la misma dirección. ¿Sí? La misma dirección. ¿Sale? Pero en el inciso A, los dos vectores tienen el mismo sentido y en el inciso B tienen sentido opuesto. ¿Sale? Si nosotros ejercemos la fuerza del vector A y la fuerza del vector B sobre una partícula, vamos a obtener que esa partícula se ve desplazada, ¿sí? Con esta dirección, ¿sí? Y con una magnitud de la suma de A y B. ¿Por qué aquí sí se suman? Ah, pues porque son colineales, ¿sale? Solamente así podemos hacer uso de la aritmética.
De lo contrario, tenemos que hacer uso de la ley de senos, de cosenos, de la ley del paralelogramo, de la ley del triángulo, para encontrar cuál es la resultante de esas dos fuerzas. Bien, entonces vamos a tener un desplazamiento con esta dirección, con la suma de estas dos magnitudes y hacia ese sentido. Bien, ahora en el inciso B, si nosotros ejercemos la fuerza A y luego ejercemos la fuerza menos A, esa partícula no va a sufrir ningún efecto. ¿Por qué? Porque la estamos jalando con una fuerza hacia un sentido y la estamos jalando hacia el otro sentido opuesto con la misma fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, esa partícula no se va a desplazar. Bien, esas son las dos reglas de un vector. ¿Sí? Posteriormente existen otras, pero las primeras dos reglas son estas. ¿Sí? Bien. Vamos continuando ahora con lo que ya habíamos analizado nosotros previamente. Tenemos un vector P, tenemos un vector Q. Es exactamente lo mismo de acuerdo a la ley del triángulo. Si nosotros aquí ponemos este sería Q' y este sería P', ¿sí? Es exactamente lo mismo sumar P más Q que Q más P, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de dos vectores cumple con la propiedad de conmutatividad, son conmutativos, ¿sí? La diagonal que nosotros obtenemos, pues obviamente es la resultante, es la suma de P más Q o de Q más P, como lo quieran ver. ¿Sale? Porque aquí pongo Q' y porque acá pongo P'. Ah, porque si fijan es exactamente lo mismo. Esta P es idéntica a esta P', pero esta P la dibujé una vez que terminó Q. La misma magnitud, el mismo sentido, la misma dirección. Ahora, Q', pues es igual que Q, pero dibujada una vez que termino el vector P. Misma magnitud, misma dirección, mismo sentido. Bien, entonces nosotros podemos, ya sabemos nosotros cómo hacer uso de la ley del paralelogramo. Posteriormente volvemos a hacer más ejemplos la siguiente clase, pero a partir de la ley del paralelogramo nosotros podemos encontrar la ley del triángulo, la regla del triángulo, como lo quieran ver, que es justamente lo que les acabo de decir y que nos cumple esa parte de la conmutatividad. Aquí tenemos P, inmediatamente que termina P dibujamos Q y encontramos la suma de P más Q, que es lo mismo que dibujar Q, posteriormente dibujar P, y la resultante es exactamente la misma. ¿Sí? Esta es la regla del triángulo. Bien. Posteriormente, ¿qué pasa cuando en lugar de nosotros tener una suma, tenemos una resta de vectores? Fíjense bien, por ejemplo, nosotros tenemos aquí este vector P, ¿sí? Que tiene esta magnitud, esta dirección, este sentido. Y acá tenemos este vector Q que tiene su magnitud, su dirección y su sentido. No nos interesa ahorita darles valores ni de dirección ni de magnitud, ¿verdad? Simplemente estamos ejemplificando. Si ahora se nos está indicando que lo que tenemos que hacer es una resta, es decir, que a P le quitemos Q, pues simplemente a Q le vamos a cambiar el sentido, ¿verdad? Entonces dibujamos P
Y ahora dibujamos Q con sentido opuesto, la misma dirección y la misma magnitud, pero el sentido opuesto. ¿Sí? Esta resultante que ahora nosotros vamos a tener va a ser P menos Q. Si se fijan, esta resultante es más pequeña. ¿Qué pasa si nosotros ponemos este vector Q con la dirección y el sentido que tenía originalmente? Es decir, algo así. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Este resultante, bueno, supongan que llegó a este punto, ¿verdad? Es más grande y vamos a tener a P más Q. ¿Sí? Acá le cambiamos Q. También le pudimos haber restado a Q, le pudimos haber restado P. ¿Qué hubiera pasado? Pues simplemente, en vez de que P tuviera este sentido, iba a tener este, ¿verdad? ¿Sí? Y luego Q iba a tener este de aquí. Entonces unimos ahora los valores libres. Ay, bueno, es que no puedo hacerlo tan derechito. ¿Qué cobra? ¿Qué es lo que íbamos a tener? A Q menos P. ¿Sale? Podemos hacer la resta de uno respecto del otro, cualquiera. ¿Sí? Esto no importa. Pero lo importante de aquí de esta diapositiva es que cuando nosotros le estamos restando a un vector otro, el que nosotros estamos restando tiene que cambiar su sentido. ¿Sí? Recuerden, ¿de dónde parte? De aquí, de este inciso 2, de esta segunda regla. ¿Ahí vamos bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros involucramos a más de dos fuerzas? Es decir, 3 o más fuerzas. Bueno, siempre, absolutamente siempre tenemos que trabajar solo con dos fuerzas, ¿sí? Por lo tanto, también los vectores cumplen con la regla de asociación, ¿sí? Tienen la propiedad de asociación. Por ejemplo, si nosotros estamos obteniendo la suma de P más Q más S, podemos asociar primero P más Q y posteriormente el vector S. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que primero nosotros vamos a tener que calcular esta primer resultante, que es P más Q. ¿Sí? Aquí observamos, tenemos este triángulo. ¿Podemos obtener su paralelogramo? Sí, simplemente dibujamos por debajo el otro triángulo, ¿verdad? Que sería algo así. Aquí. Sí, y luego Q'. Bueno, aquí tendríamos P' y aquí tendríamos Q'. ¿Sí? Ya con la próxima clase. Bueno, mejor la próxima clase se los hago, hacemos ejemplo de todo. Con el teléfono se los pongo y les voy graficando ahí todo en la libreta, ¿sí? Para que vayan observando. Aquí simplemente obtenemos nuestro primer triángulo o nuestro primer paralelogramo, como lo quieran ver, ¿sale? Como lo quieran calcular. Y una vez que obtengamos esta resultante, le vamos a sumar S, esta de acá. Si se fijan, esta resultante ya sería uno de nuestros lados, ya no la consideramos como resultante, es una resultante previa, no la que buscamos, y este otro lado S. También nos forman un triángulo. Lo podemos trabajar desde triángulo o desde paralelogramo, ¿sí? Ese paralelogramo, ¿cómo sería? Simplemente tendríamos un ángulo más o menos así, bueno, un vector, y el otro aquí. Y aquí encontramos nuestro paralelogramo, ¿verdad?
Bueno, al revés. Eso lo hice mal. Este sería paralelo, recuerden, siempre tiene que estar uno paralelo del otro. Aquí tendríamos S, ¿sí? Y aquí tendríamos P más Q prima. Y aquí tendríamos S prima. Y este sí es un paralelogramo, ¿verdad? Aquí, y este sería nuestro paralelogramo. Bueno, entonces siempre que involucremos 3 fuerzas o más, forzosamente tenemos que hacer asociación de vectores para trabajar de 2 en 2 en 2 en 2 en 2. ¿Sí? Bien. Esto es forzosamente para el método analítico. Para el método gráfico pueden ustedes dibujar 300, 4,000, 800 millones de fuerzas, ¿sí? Simplemente respetando la dirección, el sentido y la magnitud de cada una, mediante el método gráfico pueden encontrar la resultante, sin hacer uso de la asociación. Pero ya vimos cuál es el error, ¿verdad? El momento de usar nosotros el método gráfico, que no nos da el resultado preciso. Hace un momento eran 36.6 grados y de forma gráfica alguno de sus compañeros obtuvo 32. Pues esos grados de diferencia pueden causar algún problema, ¿verdad? Al momento que nosotros estemos aplicando esta matemática a un problema de la vida real. Bien. Esto sería de forma el método gráfico, ¿sí? Y a este método gráfico se le conoce como la regla del polígono. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos va a formar ahí un polígono, ¿sí? Esto de forma directa se obtiene ahí de forma gráfica, por lo tanto, sí se puede hacer sin hacer asociación de 2 vectores, de 2 en 2, de 2 en 2. De forma analítica, forzosamente tenemos que asociar vectores. Bien. Ahora, esta propiedad asociativa, pues no solamente se puede cumplir con ese P más Q y luego S, sino que se puede hacer una asociación de Q más S y luego sumarle P. O de P más Q y luego S, como ya lo habíamos hecho, ¿sí? Esa regla de asociación puede ser cualquiera de los 2 vectores. O sumar S y P y posteriormente sumarle Q, no importa. Se cumple la regla tanto conmutativa como asociativa en los vectores. ¿Sí? Bueno, a final de cuentas, si nosotros hacemos esa conmutación o esa asociación de vectores, podemos tener no solamente una posibilidad para sumar esos vectores, sino en este caso, fíjense cuántas tenemos. ¿Algunas se pueden hacer más? Sí. Entonces tenemos diversas formas de obtener la respuesta que nosotros estamos buscando. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos viendo. Vamos llegando hasta aquí, nada más. Y luego ya continuamos la siguiente clase con los demás. Cuando nosotros multiplicamos a un escalar por un vector, lo único que estamos haciendo es modificar la magnitud de ese vector. No se modifica su dirección, no se modifica su sentido. Y una forma directa de encontrar ese nuevo vector, pues es simplemente, si es un valor positivo, pues va a incrementar, ¿sí? Bueno, un valor positivo mayor a 1 va a incrementar la dimensión del vector que estamos analizando. Por ejemplo, este vector P, si lo multiplicamos por un escalar de 1.5, pues su magnitud va a aumentar, ¿sí?, la mitad, ¿sí? Y vamos a tener ahora 1.5P. Si lo multiplicamos por un escalar que es igual a menos 2, su magnitud va a aumentar, pero en este caso su sentido se vio modificado porque el escalar por el cual nosotros estábamos multiplicando era positivo,
que era un más 1 y ahora va a ser un menos 2. ¿Sí? Bueno, si nosotros multiplicamos a P por 0.5, pues lo único que vamos a obtener es que ese vector ahora solo sea la mitad del original. Vamos a tener 0.5 P. ¿Sí? Este es el producto de un escalar por un vector. ¿Se pueden multiplicar vectores? Sí, pero eso lo vamos a ver hasta el siguiente capítulo. ¿Sí? Entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra clase. El miércoles me toca hacer promoción de la carrera. Tenemos que ir a Río Grande. Voy a llegar alrededor de las 2:30, 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, el miércoles la clase, yo les aviso, pero el miércoles la clase empezamos a las 3 de la tarde. ¿Sale? Para que no se conecten a las 2. El miércoles los veo a las 3. Si por cualquier cosa no alcanzo a llegar a las 3 o algo, ya les aviso yo. ¿Sí? Ok, profe. Nos avisa ahí en el Classroom, profe. Por Classroom, sí, por Classroom les aviso. Muy bien. El miércoles tampoco hubo clase, ¿verdad? Y por lo mismo, Ah, ok. sí, fue por lo mismo, nada más que ese sí de plano andaba en eso y ni les dije nada. Sí, el miércoles pasado sí estuvo pesadillo. Vale, profe. Está Ajá. bien. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces el miércoles a las 3, que no se les olvide. Estas diapositivas ahorita se las paso para que vayan estudiando. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Sí, por favor, si no tienen transportador, compren uno y una reglita ahí de, no sé, unos 20 centímetros. Ok. Entonces Bueno. ya sería todo, pues. Sí, que estén bien, nos vemos. Nos- Gracias, sí. profe. Hasta luego. Gracias, profe.